Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Entramos ya prácticamente al mes de diciembre y nuestra mirada ya está puesta en la Navidad. Ya tenemos ciertas decoraciones, luces sobre todo, que nos recuerda que en este tiempo de oscuridad, la luz, como leímos en Juan 1, la luz venía al mundo. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y las tinieblas intentaron apagar la luz, pero la luz sigue brillando en este mundo. Y hoy vamos a estar viendo el Evangelio de Lucas, capítulo 1, un poquito del capítulo 2 también. Vamos a estar viendo un texto que, si bien hemos estudiado quizás en otros años, hoy le vamos a dar un enfoque un tanto diferente. Y es que, hermanos, hoy vamos a hablar sobre una de las personas más importantes respecto al relato navideño. No es la persona más importante y desde luego no es la protagonista de esto, pero vamos a estar viendo de aquí hasta el día de Navidad, vamos a estar viendo las personas que vivieron esos hechos en primera persona. Y entonces el primer personaje que vamos a estudiar es a María. Y es que ¿quién no conoce a una María? Todos conocemos, tenemos una prima, una tía, un familiar que se llama María. Todos. ¿Quién no conoce a una María? ¿Y quién no conoce a María, el personaje bíblico? E incluso podría preguntarte, ¿cuántas combinaciones has llegado a escuchar con este nombre? Yo hice un poco de lista para recordar todos los nombres y por supuesto me quedarían muchos fuera que tengo con María e incluso sus combinaciones. Por supuesto, el primero es María. También tenemos a María del Carmen o Mari Carmen, a María Teresa o Maite, María Luisa o Marilú o Marisa, María Isabel, que solemos conocerla como Maribel, María Elena, María Ángeles, María Paula, María José. Y hablando de María José, también se puede cambiar los órdenes y decir José María, Ana María, Alba María, Rosa María, Laura María, Clara María y además sus variantes, Miriam, Marian, Mariano, Mario y sus abreviaciones, Mari, Mary, Miri, Marita, Mía, May, en fin, creo que todos conocemos a una María. Pero si vamos al texto nos damos cuenta que realmente estamos hablando de una de las figuras bíblicas más reconocidas a lo largo de la historia. Incluso seas ateo, seas agnóstico, tienes que conocer quién es María, porque hoy en día se reconoce que esto es cultura general. De manera que cuando estamos hablando de María, pues sí, estamos hablando de una persona importante. Pero lo interesante es saber que María, pues no habría pasado a la historia. Pues era una mujer cualquiera de esa época, una mujer pues que seguramente si tú y yo hubiésemos viajado en el tiempo y hubiésemos ido a Nazaret en aquel entonces y hubiésemos preguntado, oye, ¿sabes dónde puedo encontrar a María, la hija de Elí? Pues seguramente nadie te diría dónde está. Nadie la conocía, era pues alguien que no destacaba dentro de la multitud. Y su futuro, pues sin lugar a duda, habría sido la de vivir una vida de pobreza en su pobre Nazaret, sin ni siquiera salir de ahí probablemente. Nunca habría logrado grandes hitos y sería una gota más en el mar de la historia de la humanidad. Pero todos conocemos a una María. Es que, hermanos, lo sorprendente es que esta joven invisible de Galilea pasaría a la historia reconocida bíblicamente y en los textos que vamos a estudiar como una mujer colmada de gracia, bendita entre las mujeres, la madre del Señor, le dijo su pariente Elizabeth, e incluso dichosa por todas las generaciones. De manera que hoy vamos a estudiar a esta persona, a María, porque esta nos revela una realidad importante para todos, que la Navidad es para todos, incluso los que no somos nadie. Padre Santo, te pido que nos ayudes a comprender tu palabra hoy. Pon tú, Señor, los puntos sobre las is y háblanos, Señor, con claridad. Padre, ante este estudio que haremos de los personajes, no queremos mitificar a quienes se vieron envueltos en esta historia verídica de la Navidad. Queremos, Señor, aprender cómo tú ves a los que han sido descartados por la sociedad. Cómo tú, Señor, has venido
a darnos un lugar en la historia, incluso a aquellos que no somos nadie. Queremos entender, Señor, que tú eres para todos, incluso para cada uno de nosotros también. Y aunque en la historia no pasemos como grandes personajes, aunque nuestro nombre no se lo pongan a nadie, Padre, nuestro nombre sí que figura en el libro de la vida. Y esto es suficiente. Y esto nos basta. No queremos, Señor, marcar la historia, sino el Rey, el que dividió la historia en Dios, nos marque a nosotros. Por eso, Señor, habla a nuestros corazones, en el santo, en el precioso, en el soberano nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues te pido que me acompañes a Lucas 1. Lucas capítulo 1 son textos maravillosos que nos habla sobre cómo ocurrió esta primera Navidad, la Navidad que cambiaría la historia para siempre. ¿Sabes? Hace unos días estaba lavando los platos, poco que destacar ahí. Me puse mis auriculares, no me acuerdo si estaba escuchando música, si estaba viendo alguna peli, pero el susto que me llevé cuando de la nada estaba mi hermana aquí, no me di cuenta de alguna manera. ¿Te ha pasado que estás tan metido en los quehaceres, en lo que estás haciendo, estudiando, leyendo, lavando los platos, fregando el suelo, lo que sea que estás haciendo, y de la nada aparece alguien y qué susto te da? Pues eso es lo que le ocurrió a María. Estaba ella tranquila en lo que estaba haciendo, en sus quehaceres diarios, cuando Lucas 1:26 en adelante ocurre. Nos dice Lucas 1:26 que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahí visitó a una muchacha virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio con José, un hombre descendiente del rey David. Y el ángel, acercándose a ella, le dijo: saludos, colmada de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella escuchó sus palabras, se quedó perpleja, preguntándose qué significaba aquel saludo. ¿Ves? María estaba pues en su día a día. Seguramente ese era un día ordinario, un martes más para María, por ejemplo. Era un día en el que no había nada que destacar. Sus quehaceres no eran más felices ni más entretenidos ese día. Los pájaros no cantaban con una tonalidad diferente. Y además, hay que decir, el sol pues quemaba con la misma intensidad. Pero en ese momento, a partir de aquí, la vida de María dio un cambio rotundo. A partir del saludo de este ángel, pues María vivió el día más extraordinario de su vida. Saludos, colmada de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Continúo, versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María: María, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel: ¿cómo será posible eso? Yo nunca he tenido relaciones conyugales con ningún hombre. Y le respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elisabet, a la que llamaban estéril, va a tener un hijo en su ancianidad. Y ya está de 6 meses. Porque para Dios no hay nada imposible. Y quiero que prestes mucha atención a la respuesta de María. Entonces María dijo: yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. Y entonces el ángel se fue de su presencia. Nada extraordinario en María, nada. Era una mujer de Nazaret que seguramente se ocupaba de sus quehaceres diligentemente, diariamente.
Era una mujer que estaba viviendo la vida común. No tenía, pues a lo mejor muchas ganancias, no tenía nada en propiedad. Estaba así prometida a José. Pero no hay nada en ella extraordinario. En cambio, el mensaje que le viene es, desde luego, extraordinario. María, vas a quedar embarazada y el hijo que darás es el Hijo de Dios. Será llamado Hijo del Altísimo. Repito, la protagonista no es María. María forma parte de la historia, por supuesto, pero lo que está ocurriendo en la vida de María no es por mérito, es por gracia. Pero aunque ese día pasó a ser de ordinario a extraordinario, también quiero que paremos en la respuesta extraordinaria de María. Yo soy la sierva del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Si hay algo que destacar de esta figura, es su disposición. Era una mujer que estaba al servicio de Dios. Se reconoce como sierva del Señor. Y siempre repetimos y siempre recalcamos que la palabra siervo significa esclavo. Y la palabra Señor, amo. Entonces María está diciendo, yo soy la esclava de mi amo. De manera que dispone toda su vida al servicio del Señor. Si hemos de aprender algo de María, es esa disposición plena a lo que el Señor diga. Nadie le dio tiempo a María para prepararse. En el mismo momento que le vino la noticia, ella aceptó el llamado que el Señor le estaba dando. Continúa el relato, versículo 39 en adelante, que en aquellos días María se puso en camino y se dirigió apresuradamente a una ciudad de la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y sucedió que cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho. Entonces María respondió, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. De momento hasta aquí. Porque María aquí está reconociendo algo muy importante y esencial para nuestra vida también. Y es que María reconoce su bajeza ante Dios. Y esta palabra es un tanto extraordinaria, un tanto rara. Ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces estuve yo buscando esta palabra, bajeza, en el griego, y he encontrado algunas posibles traducciones. Humildad, humillación, bajo estatus, baja condición, modesta, o incluso es usada como depresión. De manera que cuando María está diciendo que Dios ha visto su bajeza, está diciendo que Dios vio su bajo estatus, su condición de lo más bajo, su humildad, su humillación, su depresión. Busqué luego esta palabra en el castellano y encontré que significa indignidad, ruindad, vileza, envilecimiento, abyección, rebajamiento, degradación e incluso pequeñez, mezquindad o miseria. Claro, nosotros pensamos en María y no pensamos en bajeza. Incluso las imágenes que puede haber rondando por ahí de María nunca la ponen como una mujer pobre, de lo más bajo. ¿Por qué entonces María se sentía pobre, humilde, de bajo estatus?
¿Por qué habla con esta modestia? Porque su prima le ha dicho que es dichosa, le ha dicho que es bendita. E incluso cuando el ángel se presenta, dice, colmada de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Pero María sabe que su vida es de la bajeza. Mira, socialmente María era una mujer, lo que la dejaba pues a la par casi de los esclavos de la época. Y aunque era una mujer que estaba prometida, era una joven prometida, pues la soltería en su caso no era una opción. Porque una mujer adulta no podría en esa sociedad valerse por sí misma sin un marido. De manera que, por ejemplo, ahí surge la figura del pariente redentor. Una mujer que quedaba en viudez significaba pobreza absoluta. No heredaba, no tenía títulos, no tenía nombre. De manera que socialmente era parte de la bajeza. Económicamente, pues la verdad es que María no venía de una familia rica. Y esto nos llama mucho la atención porque en su genealogía vemos que es descendiente del rey David, que hemos estudiado ya un poco de su historia. Pero cuando María nace, pues esta realidad de María, descendiente del rey David, es más bien una anécdota. No tiene nada en su haber. Religiosamente hablando, pues era una mujer judía bajo el yugo del Imperio Romano. Esto significaba que no podía celebrar sus creencias con la libertad que en otros momentos de la historia podemos ver para los judíos. Pero aún así, aunque no estuviese el Imperio Romano y pudiese vivir su religiosidad de manera libre, pues vemos que tampoco viviría la religiosidad como le habría gustado. Mira, no podía estudiar la ley, lo que nosotros ahora llamamos el Antiguo Testamento. Su acceso al templo pues estaba limitado. No podía pasar hasta el fondo, sino que se quedaba casi a las afueras. Y todos los meses era ritualmente impura a causa de la menstruación. De manera que sí, María habitaba en la bajeza social, económica y religiosa. Estaba en lo más profundo. Y Dios decidió verla, bendecirla, exaltarla. Porque, hermanos, la historia de la Navidad es la historia de Dios poniendo todo patas arriba. De manera que la historia de la Navidad comienza con Dios viendo la bajeza de la humanidad. La historia de la Navidad empieza con Dios viendo lo más ruin, lo más malvado, lo más humilde, lo más pobre y necesitado de la humanidad. Y esta es precisamente la razón por la que María ha pasado a la historia. No por quien ella es, no por lo que ella hizo, porque Dios la miró y de su bajeza la trajo a la dicha, al gozo, a la bendición. De manera que María, ante esta realidad, con su prima Elizabeth, que también está gozando de la bendición de Dios, porque también era de lo más bajo de la sociedad, como una mujer ya mayor, ya adulta, que no había tenido descendientes, y Dios le da este favor, y esto lo hemos estudiado otros años, pues junto con su prima, María estalla en adoración, porque ¿cómo no va a hacerlo? Hermanos, ¿cómo vamos a estudiar la historia de la humanidad, la encarnación de Dios, la Navidad, y no exaltar en adoración al Señor? Porque Él nos ha visto en nuestra bajeza, en nuestra vileza, en nuestra humildad, en nuestra necesidad. Y Elizabeth exclamó diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y reconoció en ese momento que aquel que estaba en el vientre de María era el Señor. Porque dice 43, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Dichosa tú que has creído
que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho. Y como si esto fuese un germen que contamina esta adoración de Elizabeth, contamina también a María, que también está ya en adoración. Versículo 46, entonces María respondió: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Porque el poderoso me ha hecho grandes cosas. Santo es su nombre y su misericordia permanece de generación en generación para todos los que le temen. E hizo proezas con su brazo. A los engreídos los desbarató el pensamiento de sus corazones. Derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, pero a los ricos envió con las manos vacías. Y socorrió a Israel, su siervo, y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham, y con toda su descendencia, para siempre. El cántico de María, conocido históricamente como el Magnificat, pues es un reconocimiento de la grandeza de Dios, que Él nos ve, que la Navidad, que al final es la historia de nuestra salvación, por lo tanto la salvación de Dios es para todos, es para todos. No es solo para los poderosos, que también. No es solo para los ricos, que también. No es solo para los influyentes, que también. Ni para los más agraciados o capaces mentalmente, que también. También es para los que quizás en el estatus social estamos más bajo y quizás no tenemos mucho dinero en el banco. Iba a decir muchos ceros, pero a lo mejor muchos ceros sí. A lo mejor los que no tenemos grandes títulos nobiliarios o académicos, y a los que nos dedicamos pues a lo mejor a aquello que el mundo pues no le agrada, también es para nosotros. Porque el Señor ha hecho grandes cosas. Y nosotros también, igual que María, podríamos apropiarnos de ese versículo 49, porque el Señor me ha hecho grandes cosas. Me ha hecho grandes cosas. Santo es su nombre. De manera que cuando estudiamos a María, nos damos cuenta que María pues, no destaca dentro de todas las personas de ese mar de historia. No destaca en cuanto a su clase social, a su economía, y ni siquiera era una figura religiosa. No tenía lugar en los grandes banquetes y no la habrían invitado a los grandes eventos. Ni siquiera formaba parte de la capital del imperio, sino que vivía en su Nazaret. Estaba destinada a casarse con José y pasar a la historia sin ser recordada. Pero Dios vio su bajeza. Y esta es la manera en la que nuestro Señor decidió venir al mundo. Decidió venir al mundo por el vientre de una joven desconocida, sí, pero al servicio de Dios. Versículo 1, Lucas 2. Aconteció en aquellos días que Augusto César promulgó un edicto, disponiendo que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse a sus respectivas ciudades de origen. Y también José, que era de la familia de David, subió de la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para ser empadronado con María, su esposa, que estaba embarazada. Y sucedió que estando ahí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz y tuvo a su primogénito.
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ves cómo María sí era de la bajeza? Lo cierto es que José también. Porque ahora tienen que ir a empadronarse a Belén, de donde era José, que también era descendiente de David. Y van y no hay lugar para ellos en aquel lugar. Y van y no tienen lo necesario para criar a un niño, para traerlo al mundo. Pero es que el Señor decidió venir a este mundo así, por el vientre de una joven desconocida, de lo más bajo de la humanidad, en un lugar que no era ni un puntito en el mapa, porque la Navidad, la historia de la encarnación y de la salvación de la humanidad, es para todos. Y nuestro Señor vino a visitar la bajeza de la humanidad. Y cuando conocemos el Evangelio, nos damos cuenta que nuestra historia no es diferente a la de María. Pues cuando venimos a Cristo Jesús y nos ponemos a su servicio, nos encontramos con que pasamos de la bajeza a la dicha, a la bendición, al gozo. Y quizás no pasemos a la historia de la humanidad, pero hermanos, los que hemos venido a Cristo Jesús, resulta que no contaremos la historia, porque viviremos eternamente, de manera que el tiempo ni siquiera tendrá sentido en nuestra mente. ¿Y quién acompañaba a María? Pues José, el cual estudiaremos el siguiente domingo. Una figura también muy importante, muy reconocida también, pero quizás un poco olvidada. Adoramos entonces al Señor por lo que nos ha hecho. No adoramos a hombres, no adoramos a los personajes navideños, pero reconocemos, como bien el Señor dijo, que María ha sido bendita por todas las generaciones. Y es un ejemplo a seguir, un ejemplo de aquel que se pone a las órdenes del Señor, pero sobre todo es el ejemplo perfecto de cómo el Señor nos vio y nos redimió. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, oh Señor, porque tu salvación es para todos. Padre, tu palabra nos enseña que Cristo Jesús vino al mundo, se hizo hombre y como hombre vivió una vida perfecta. La vida que yo no podía haber vivido, ni nadie. Y el justo fue sentenciado a la cruz. Y tomaste la cruz, Señor, por amor a mí, por amor a cada uno de los que estamos aquí. Y caminaste al lugar de la calavera y te dejaste clavar en ese lugar. Y ahí moriste la muerte que yo merecía. Y resucitaste al tercer día en poder, en gloria, derrotando a la muerte. Y así nos das la vida eterna, vida que no merecíamos. Porque, Señor, tuviste la vileza, la maldad, la humildad, la humillación, la depresión en la que los hombres estábamos sumidos, que es el pecado, Señor. Nos viste ahí y nos recogiste. Dichosos somos, benditos del Señor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, si aquí hay alguien que no ha conocido esta historia real, verídica, que ha ocurrido en nuestros corazones, te pido que toques esa vida, Señor. Padre, reconocemos nuestro pecado y reconocemos tu perdón. Porque cuando abundó el pecado, tu palabra nos enseña que tu gracia sobreabundó. Y tu palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, Señor, te reconocemos. Así como hizo Elizabeth cuando vio a su pariente María, nosotros también te llamamos mi Señor. Y como más adelante María decía, también nosotros decimos mi Salvador. Y Padre, entonces que durante este tiempo y durante todas nuestras vidas nos apropiemos de estas palabras de María y digamos, grandes cosas me ha hecho el Señor, santo es su nombre. Gracias, oh Padre, porque nuestro corazón está ya en adoración por todo cuanto has hecho en nuestras vidas. En el precioso, en el perfecto, en el soberano y salvífico nombre de Cristo Jesús, Rey y Salvador, soberano Dios. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.